Buen día, bienvenida. Buen día. Hola, ¿cómo les va? Un placer enorme estar en contacto con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Senadora, Bueno, recuerdo, perdón, ¿no? Antes de que mience, usted, mientras se estaba desarrollando la conferencia de prensa en la que el presidente anunciaba la intervención y el proyecto para la expropiación, usted tuiteó Venezuela en su cuenta oficial. sí, sin duda, porque este tipo de cosas solamente lo hemos visto en países autoritarios como Venezuela. Pero acá, ¿cuál es la clave de la cuestión y qué es lo importante que la gente entienda? Vicentina es una empresa privada que tiene más de 90 años en nuestro país y que tiene un problema por lo cual se presenta en concurso preventivo de acreedores. Para eso existe la figura del concurso preventivo, para que las empresas que están en crisis puedan realmente llegar a un acuerdo con sus acreedores y poder salir adelante. Se pone ahí un juez en la causa. Cuando está en el proceso de concurso preventivo, es absolutamente ilegal, inconstitucional, que el Poder Ejecutivo se meta en este proceso y que ponga un interventor. Absolutamente, no se me ocurre que pueda pasar en un país democrático, porque el propio juez podría, si veía que ameritaba, que era necesario, podría haber puesto un interventor. El propio Banco Nación, que tanto lo utilizan como caballito de batalla, que es parte del proceso, podría haber pedido al juez de la causa alguna medida que considere necesaria, pero jamás el propio presidente. Es muy grave lo que ha pasado, muy grave porque están yendo contra la propiedad privada, porque el Poder Ejecutivo se ha excedido absolutamente en lo que le corresponde y ahora encima mandan esta ley de expropiación que por supuesto nosotros vamos a estar en contra totalmente. Si hay algo que protege nuestra Constitución es la propiedad privada y esto es grave. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando yo escucho falacias en donde hablan de que, bueno, que lo que quieren es salvar a la empresa, que la empresa tiene deuda. ¿Saben lo que están haciendo? Haciendo que las deudas de una empresa privada la paguemos todos los argentinos. Y además, si los tucumanos recordamos, hay una historia triste similar a esta que ha pasado en la época de Onganía, porque solamente pasan estas cosas cuando hay dictaduras, ¿no? Y en la época de Onganía también decían lo mismo de nuestros ingenios. Y entonces el gobierno vino, los intervino, los expropió, y después ¿qué pasó? 11 ingenios cerraron. La devastación para Tucumán. Nuestros padres, mi viejo por lo menos me contaba una vez por mes más o menos la historia de la cantidad de amigos de él que se habían ido y que habían abandonado todo porque iban a buscar el sustento para sus familias, ¿no? Senadora, ¿están barajando otras opciones? ¿Hay como un plan B de la expropiación? Es que no hay plan B. Acá el plan A, plan B y plan C es el propio proceso judicial que se está llevando a cabo. Todo lo demás que busquemos la vuelta, todo lo demás es ilegal. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene que entender que no es rey, que no es un dictador, que es un presidente. Los argentinos está permanentemente con DNUs, o sea, gobernando a través de decretos de necesidad y urgencia, que los que tienen que ver directamente con la pandemia se entiende, lo demás no se entiende porque el Poder Legislativo está trabajando y los que no tienen que ver, ahora en este caso ya también avanza contra el Poder Judicial. Esto es verdaderamente muy grave, Gaby. ¿Qué margen le queda al Congreso, senadora? Porque sabemos que el proyecto de expropiación va a llegar allí. ¿Qué podría suceder? En el Senado, lamentablemente, nosotros tenemos minoría, somos solo 29, y vamos lo mismo a hacer todo lo posible allí, pero la clave está cuando pase a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados llamamos realmente y esperamos que todos los bloques de la oposición estén unidos. Hemos escuchado ya que Labaña ha anunciado que él no va el bloque de él no va a ayudar, a apoyar un proyecto de semejante locura, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con el resto de los bloques y vamos a intentar bloquearlo desde la Cámara de Diputados. ¿Cree que puede llegar a pasar lo mismo con otras expropiaciones? Claro que creo, porque ellos mismos han dicho que esta era una empresa testigo. Cuando yo digo que es una empresa testigo,
es ¿por qué? Porque veo cómo funciona y entonces puedo avanzar. Y miren, todas las expropiaciones en la Argentina, cada uno de nosotros nos ha costado carísimo. Acuérdense de YPF, de Aerolíneas Argentinas, lo que está pagando cada uno de nosotros es monstruoso. Entonces, cada vez que se hacen las cosas mal, los juicios después nos cuestan a todos nosotros. Y eso es importante que lo entendamos. No es un gobierno allá lejos, somos cada uno de nosotros, que encima que estamos con un problema inmenso, vamos a tener que pagar. ¿Y saben qué otra cosa es importante también? Cuando vos estás renegociando una deuda externa, cuando no tenés fondo suficiente y por lo tanto necesitas llegar a acuerdos beneficiosos para el país, lo que necesitas es crear confianza. ¿Y esto qué ha hecho? Ha hecho que en todos los mercados del mundo todas las empresas argentinas pierdan hasta un 10%. Ha hecho que de nuevo se nos vea con absoluta desconfianza. ¿Quién va a querer invertir en la Argentina con semejante inestabilidad jurídica? Senadora, hemos escuchado muchas críticas de distintos tipos, ¿no? En las últimas horas, de la oposición, de agrupaciones ruralistas, de distintos sectores comerciales también. Se habla de que por la importancia que tiene en el mercado Vicentín, se puede llegar quizás a ver hasta un control de precios o diferentes, ¿no? Especulaciones. ¿Cómo ve esto usted la participación, si es que esto lo aprueba, por supuesto, el Congreso, en el mercado del Estado a partir de esta empresa? Primero es importante que entendamos la mentira de cuando nos hablan de soberanía alimentaria, una palabrita chavista, porque Vicentín lo que hace fundamentalmente es exportar grano y exporta soja, aceite de soja a China. Bueno, entonces no habla de la comida en la mesa de los argentinos, ni mucho menos. ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Y qué es lo que creo que es a donde se dirigen: a intervenir en el mercado de los granos. Y esto también es muy grave, porque ellos, ustedes recuerdan, hace pocos días habían emitido varias resoluciones del Banco Central tratando de obligar a que los productores liquiden las exportaciones. Entonces, esta es la manera más sencilla de meterse en ese mercado y de tratar de influir en los precios, en los tiempos. Y esto también es grave, muy grave, porque ya hemos vivido en la Argentina cosas similares, y cuando el campo hoy es nuestro, les diría que el oxígeno que tenemos en el país, otra vez volvemos a avanzar y tratar de sofocarlo, ¿no? Así que esto es doblemente grave, Gaby. Senadora, ¿qué pasó en la sesión de ayer donde opositores se retiraron de la sesión? Miren, hace más de casi 60 días, 40 días, el Congreso llegó a un acuerdo de cómo íbamos a funcionar. Entonces, tanto que ustedes recuerdan que la presidenta de la Cámara había recurrido hasta la justicia para que le den certeza de que si era factible que nosotros trabajáramos de manera remota desde nuestras provincias. Entonces, todos los bloques nos reunimos y llegamos a un acuerdo que se plasmó luego en una resolución de la presidencia y que después se aprobó en el Pleno, o sea que tiene fuerza de reglamento. ¿Y qué decía ese acuerdo? Que en estos 60 días lo único que se iban a tratar iban a ser todos los temas relacionados directamente con la pandemia. Hay más de 170 proyectos en esta dirección que no están siendo tratados. Y entonces, ¿qué ha hecho el oficialismo? Ha avanzado metiendo temas que no tienen nada que ver con la pandemia, que están hace mucho tiempo en el Congreso, y entonces lo que nosotros le hemos dicho es que no vamos a tolerar que no se cumpla con las reglas, que no se cumpla con los acuerdos, que no se cumpla con el reglamento que tiene la Cámara y que ellos avancen con cualquier cosa, porque lo que están queriendo es avanzar con temas que realmente sería una barbaridad que se lo haga de manera remota.